Mi esposa dijo que necesitaba viajar para ayudar a su padre, pero al revisar los gastos de la tarjeta, descubrí que había pagado una habitación para dos. Mi nombre es Javier, y si algo caracterizaba mi vida hasta hace unos meses, era la profunda sensación de tranquilidad y la absoluta certeza de que estaba construyendo un futuro sólido y seguro al lado de la mujer que amaba. Durante 4 largos años, había compartido mi hogar, mis proyectos, mis sueños y mis planes formales de boda con Fernanda, mi prometida. Nos habíamos conocido en una etapa de nuestras vidas donde ambos buscábamos estabilidad y compañerismo. Ella trabajaba como analista en una empresa de servicios corporativos y yo me desempeñaba como supervisor en el área de logística de una concurrida distribuidora local. Llevábamos una convivencia armónica, cimentada en rutinas sencillas pero valiosas, las charlas interminables al regresar de trabajar, las cenas compartidas planeando la decoración de nuestra futura boda y la ilusión constante de dar el siguiente paso para formar una familia. En el día a día, como es normal en cualquier pareja, Fernanda solía conversar sobre las dinámicas de su oficina y las personas con las que trataba. Entre esos nombres, con una frecuencia que al principio parecía completamente inofensiva, comenzó a aparecer el de Paolo. Él era un compañero de su mismo departamento corporativo, un tipo con el que Fernanda compartía proyectos, reuniones de trabajo y reportes mensuales. Jamás vi nada fuera de lo común en esas menciones. Paolo era el típico colega de oficina que a veces aparecía en las anécdotas de almuerzo o con el que había coincidido en alguna cena de la empresa a la que yo no había podido asistir por temas de horario. Fernanda hablaba de él con total soltura, naturalidad y una aparente indiferencia que disipaba cualquier rastro de duda. Yo, un hombre convencido de que el pilar fundamental de una relación es la confianza ciega y la lealtad mutua, jamás dudé ni un solo segundo de esa cercanía profesional. Para mí, Paolo no era más que otro rostro gris en la rutina de oficinas de Fernanda, una pieza totalmente irrelevante en el tablero de nuestra vida en común. Confiaba ciegamente en ella, en sus palabras y en el compromiso que habíamos firmado con un anillo. Nunca crucé por mi mente la idea de que ese nombre, repetido con tanta naturalidad frente a una taza de café, terminaría convirtiéndose en la cuña perfecta que destruiría todo lo que habíamos construido. La aparente paz de nuestro hogar se quebró de manera abrupta un martes por la noche, cuando Fernanda llegó a casa con el rostro visiblemente desencajado, los hombros caídos y una urgencia desesperada reflejada en los ojos. Sin darme tiempo siquiera a dejar el maletín de trabajo en la entrada, me soltó la noticia con la voz quebrada: su padre, quien vivía solo en otra provincia a varias horas de distancia, había sufrido un repentino y grave bajón de salud, requiriendo su presencia inmediata para internarlo en una clínica, atender trámites médicos y apoyarlo durante los primeros días críticos en casa. Me explicó, con una angustia tan bien actuada que me partía el alma, que tenía que viajar al día siguiente por la mañana, apenas lograra conseguir un boleto de avión de última hora en el mostrador del aeropuerto. En ese preciso instante, todo lo demás dejó de importar. Lo único prioritario para mí era el bienestar de su familia y el dolor que ella supuestamente estaba sintiendo por su padre. De inmediato me puse a su total disposición, dejando de lado cualquier cansancio de mi propia jornada laboral. Corrí a la habitación, le ayudé a empaquetar apresuradamente la maleta con ropa cómoda, abrigos y todo lo indispensable para una estancia imprevista fuera de casa, mientras intentaba reconfortarla con abrazos firmes y palabras de aliento para calmar su supuesto llanto de preocupación. Al amanecer, me levanté mucho antes de lo habitual, preparé café rápido y la llevé personalmente en mi auto hasta el aeropuerto. Cargué su pesada maleta hasta la zona de documentación, haciendo filas interminables para asegurarme de que no le faltara nada y de que su equipaje estuviera correctamente despachado. La despedí con un beso tierno y prolongado en la frente, apretándole las manos con fuerza y diciéndole que estuviera completamente tranquila por nuestra casa, que yo me encargaría de cubrir sus turnos y pendientes domésticos, y que por favor me mantuviera informado con mensajes constantes sobre la salud de su padre. Ella me devolvió una mirada cargada de una supuesta melancolía antes de darse media vuelta y perderse velozmente entre la marea de pasajeros rumbo a la sala de abordaje. Me quedé de pie frente a las puertas automáticas del aeropuerto durante varios minutos, sintiendo el pecho apretado por la preocupación familiar, sin sospechar en lo más profundo de mi alma que cada una de las palabras que había pronunciado esa mañana era parte de una elaborada, fría y ruin mentira. Los primeros días transcurrieron bajo una extraña mezcla de rutina solitaria y una persistente sensación de vacío en cada rincón de la casa. Me levantaba temprano, preparaba el café para uno solo, y mientras cumplía con mis exigentes turnos como supervisor en la distribuidora de logística, mi mente y mi teléfono se mantenían en una alerta constante, esperando el mensaje de Fernanda con actualizaciones sobre la salud de su padre.
Sin embargo, los mensajes que recibía eran cada vez más extraños, escuetos y distantes. Me escribía con frases cortas, diciendo que los trámites médicos en la clínica provincial eran interminables, que el doctor apenas les daba tregua y que estaba tan agotada que prefería descansar temprano en el hotel modesto donde se hospedaba cerca del hospital. Aunque su tono me parecía un poco extrañamente frío para alguien que atravesaba un momento familiar tan delicado, preferí justificarla, atribuyéndolo al cansancio extremo y al estrés de la situación. El quiebre definitivo de esa realidad de cartón piedra ocurrió un viernes por la tarde, exactamente a mitad de su supuesto viaje. Saliendo de un turno particularmente pesado, y con el firme propósito de enviarle un detalle a su padre a través de un conocido que vivía en aquella provincia, decidí llamar directamente a don Roberto, el padre de Fernanda. Tenía la intención de preguntarle en qué clínica exacta estaban para coordinar el envío de unas medicinas o víveres que le hicieran más llevaderos esos días difíciles. Marqué el número desde mi celular, escuchando los tonos de llamada con total naturalidad, mientras caminaba hacia el estacionamiento de la empresa. Cuando del otro lado de la línea una voz pausada, clara y absolutamente tranquila, contestó con un aló: «Javier». «¿Cómo estás, hijo?». Sentí que el suelo se desplomaba bajo mis pies de manera instantánea. La sangre se me heló en las venas y un zumbido agudo comenzó a taladrar mis oídos. Con la voz temblorosa, intentando mantener la compostura a pesar del mareo repentino, le pregunté por su salud, por el bajón médico y por cómo iba la estancia de Fernanda ayudándolo en el hospital. Del otro lado de la línea hubo un silencio confuso, seguido de una carcajada ligera y desconcertada de mi suegro. Me respondió con total franqueza que él estaba perfectamente bien, disfrutando de una aparente tranquilidad en su casa de provincia, que no había pisado ninguna clínica en meses, y que de qué demonios le estaba hablando sobre una emergencia médica. Sus palabras cayeron sobre mi conciencia como bloques de cemento puro. Intenté balbucear una excusa tonta, diciendo que debía haberme confundido de fecha o de provincia, y me despedí con rapidez cortando la llamada. Me quedé inmóvil recargado contra la puerta de mi auto, con el teléfono aún en la mano, mientras el aire me faltaba en los pulmones. La supuesta emergencia de salud del padre, que me había obligado a despedirla con lágrimas en los ojos en el aeropuerto, no era más que una mentira colosal, un montaje cínico y premeditado. En ese preciso instante, el puzzle comenzó a ensamblarse en mi cabeza con una crudeza insoportable. Si su padre estaba a cientos de kilómetros en su casa y completamente sano, ¿dónde demonios estaba Fernanda y con quién había viajado realmente? El descubrimiento de la mentira sobre el viaje de su padre encendió una hoguera de sospechas y furia fría en mi interior que ya no había forma de apagar. Conducí de regreso a casa con las manos crispadas sobre el volante, sintiendo que cada kilómetro recorrido aumentaba la presión en mi pecho. Al cruzar la puerta de la casa, todo se veía igual que siempre: los cuadros colgados, los muebles ordenados, los detalles de nuestra boda en los estantes, pero ahora cada objeto parecía impregnado de una falsedad asfixiante. Sabía perfectamente que reclamarle a ciegas solo le daría la oportunidad de inventar otra coartada rebuscada, de manipular la situación o de victimizarse para salir librada. Necesitaba pruebas tangibles, documentos irrefutables que no dejaran margen a la duda ni a la manipulación barata. Esperé a que el silencio de la noche envolviera la casa. Me senté frente al escritorio de la sala, encendí la computadora portátil y abrí con manos firmes la plataforma digital del banco donde ambos manteníamos cuentas y donde yo tenía acceso a los respaldos y tarjetas compartidas de nuestra vida en común. Mi objetivo era claro: rastrear cada centavo gastado por Fernanda desde el día exacto en que subió al avión con su maleta de supuesta urgencia médica. Fui desglosando los movimientos y extractos con la paciencia milimétrica de un auditor forense, revisando fechas, horas, comercios y montos. Al principio, los primeros cargos parecían normales: compras en el aeropuerto, algún café rápido. Pero a medida que avanzaba en el calendario de los últimos 3 días, la pantalla comenzó a arrojar información que me dejó sin aliento. Encontré transacciones en restaurantes caros ubicados en una zona costera exclusiva a 3 horas de la capital, un lugar turístico completamente alejado de la provincia donde supuestamente vivía su padre enfermo. Pero el golpe definitivo, el mazazo que terminó por destrozar los últimos restos de fe que le guardaba a nuestra relación, apareció casi al final del extracto digital: un cargo por un monto considerable, realizado exactamente el segundo día de su viaje, por el concepto de reserva y pago de una habitación de hotel exclusiva para 2 personas en un resort frente al mar de esa misma playa turística. Detuve el cursor sobre la pantalla, leyendo y releyendo los datos de la transacción una y otra vez, como si mis ojos se negaran a creer lo que tenían enfrente.
La tarjeta de Fernanda había pagado la estancia doble en un hotel romántico de escapadas de fin de semana. Y por si quedara alguna duda sobre la identidad del acompañante fantasma, justo debajo de ese cargo aparecían pequeños consumos en el bar del hotel y en un restaurante de la zona que coincidían exactamente con los días y las horas en que Paolo, su compañero de oficina, había estado ausente de sus labores corporativas bajo la misma excusa de asuntos personales urgentes fuera de la ciudad. Apagué la pantalla de la computadora lentamente. Ya no había misterios, ni dudas, ni espacio para el perdón ciego. La mentira del padre enfermo, los días de supuesta angustia familiar y el viaje organizado con tanta pulcritud no habían sido más que una coartada perfecta, financiada y ejecutada con alevosía para pasar un fin de semana a solas con Paolo en la playa, burlándose de mi confianza mientras yo cuidaba nuestra casa y la despedía con un beso en el aeropuerto. La traición estaba documentada, firmada y sellada. Solo restaba esperar su regreso para cobrar la factura. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa y extraña. Yo seguía cumpliendo con mis turnos en la distribuidora de logística, pero cada hora que pasaba con la computadora apagada y las pruebas impresas guardadas en el cajón del escritorio se sentía como una cuenta regresiva insoportable. Sabía exactamente lo que iba a pasar, conocía cada recoveco de su coartada y tenía la certeza absoluta de que el juego de la mentira había llegado a su fin. El domingo por la noche, el timbre de la puerta rompió el silencio de la casa. Era Fernanda. Venía cargando la misma maleta con la que se había marchado días atrás, con el rostro cansado, simulando una expresión de agotamiento absoluto y con los ojos ligeramente enrojecidos, lista para encender la función de la hija dolida que acababa de pasar un calvario cuidando a su padre enfermo en la provincia. Apenas cruzó el umbral y dejó las llaves en la repisa, intentó acercarse a mí con un abrazo forzado, murmurando algo sobre lo difícil que habían sido los días en el hospital y lo agotador del viaje de regreso en autobús. No me moví ni un centímetro para recibirla. Me quedé de pie en medio de la sala, con los brazos cruzados y la mirada fría como el hielo, observando cada uno de sus movimientos calculados. Al notar mi rigidez y el silencio sepulcral que reinaba en la casa, la máscara de Fernanda comenzó a resquebrajarse. Su sonrisa fingida se congeló y la voz le tembló levemente cuando preguntó qué pasaba y por qué la miraba de esa manera. Sin decir una sola palabra, caminé con paso firme hacia el estudio. Saqué los folios impresos de los estados de cuenta bancarios, las capturas detalladas de los consumos y el comprobante exacto del pago de la habitación de hotel para 2 personas en la playa, y regresé a la sala. Los arrojé con fuerza sobre la mesa de centro, justo frente a ella. Léelos con calma, le dije con una voz tan serena y cortante que le cortó la respiración. Explícame en qué parte de la provincia quedaba la playa, en qué clínica atendían con habitaciones dobles de resort, y en qué momento exacto pensabas seguir viéndome la cara de imbécil con Paolo. El color se le esfumó del rostro de golpe. Fernanda se quedó petrificada frente a la mesa, mirando los papeles como si acabaran de arrojarle ácido a los ojos. Intentó hablar, balbucear excusas inconexas, inventar que todo era un malentendido de la tarjeta o que la habían hackeado, pero las palabras se le ahogaban en la garganta al ver la contundencia de las pruebas y la frialdad con la que la estaba mirando. Al comprender que ya no había escapatoria, que su coartada se había desmoronado en 1000 pedazos y que su mentira había quedado al descubierto de la forma más vergonzosa, la fachada de mujer calculadora se derrumbó por completo. Rompió en un llanto amargo, desesperado, arrodillándose frente a la mesa y tratando de aferrarse a mis pantalones, suplicándome perdón entre sollozos, diciendo que había sido un error estúpido, que Paolo no significaba nada y que me amaba a mí, que por favor no destruyera lo nuestro. Cada palabra de súplica sonaba patética y vacía, un eco miserable de alguien que había arriesgado todo por un capricho y ahora pagaba las consecuencias. No sentí lástima. No hubo gritos, ni insultos, ni golpes de furia descontrolada, solo una profunda repulsión al ver hasta dónde era capaz de arrastrarse alguien para no asumir su propia culpa. Me aparté de su agarre con un movimiento seco, me dirigí a nuestra habitación, abrí su closet y comencé a sacar toda su ropa a empujones, arrojándola sin cuidado dentro de su maleta abierta en medio de la cama, mientras ella seguía llorando en la sala. Cargué la maleta pesada hasta la puerta de entrada, la abrí de par en par y arrojé sus pertenencias al porche, dejando caer las cosas sobre el felpudo exterior. La miré fijamente a los ojos, con el corazón blindado y la respiración en calma, y le dije con voz firme, señalándole la salida. Se acabó, Fernanda. Llévese sus mentiras y su maleta a otra parte. Aquí ya no queda nada para usted. Antes de que pudiera articular otra palabra, cerré la puerta principal de golpe,
pasé el cerrojo y me recosté contra la madera, escuchando sus sollozos ahogados y los golpes desesperados en el exterior que poco a poco se fueron apagando en la noche. La tormenta había pasado por fin, y aunque el eco de la traición todavía dolía, sabía que había recuperado lo más valioso, mi casa, mi dignidad y mi paz. El eco de los golpes en la puerta terminó por apagarse aquella noche, dejando tras de sí un silencio absoluto, pesado pero extrañamente liberador. Me quedé un largo rato recostado contra la madera de la entrada, respirando hondo, sintiendo como el aire volvía a llenarme los pulmones con una limpieza que no experimentaba en años. No había rastro de tristeza ni de dudas, solo la certeza absoluta de haber actuado con la firmeza necesaria para proteger lo único que realmente me pertenecía, mi dignidad y mi paz mental. Al día siguiente, cambié las cerraduras de la casa, cerrando formalmente cualquier posibilidad de retorno para un pasado que ya no existía. Los días posteriores fluyeron con una tranquilidad desacostumbrada. Regresé a mis turnos en la distribuidora logística, donde el trabajo duro y la rutina se convirtieron en el mejor bálsamo para ordenar mis pensamientos. Por su parte, los coletazos de la farsa de Fernanda no tardaron en disolverse en el aire. En su oficina se supo la verdad del falso viaje y de los manejos turbios con Paolo, quien, fiel a su naturaleza cobarde, optó por desaparecer del mapa laboral en cuanto las cosas se pusieron difíciles para él, demostrando que su supuesta conexión especial no era más que un castillo de naipes construido sobre la cobardía y la mentira. Con el paso de los meses, la herida se transformó en una simple cicatriz recordatoria. Aprendí que las tormentas más violentas de la vida no llegan para destruirnos, sino para barrer con todo aquello que era falso y artificial. Y fue así como, en medio de esa reconstrucción personal, la vida me sorprendió con un giro luminoso. Un sábado por la tarde, mientras revisaba unos catálogos de proveedores en el centro comercial, crucé caminos con Liz, una mujer de mirada cálida y risa franca que trabajaba como contadora independiente. Lo que comenzó como una charla casual sobre facturas y horarios se transformó de manera orgánica en cafés interminables, en sobremesas donde el tiempo no importaba y en una complicidad limpia, desprovista de máscaras, dobles intenciones o cálculos egoístas. Sentado en el porche de mi casa, con una taza de café humeante entre las manos y sintiendo la brisa fresca de la tarde mientras Liz sonreía desde la cocina, comprendí que no había perdido nada valioso. Aquel día en que arrojé la maleta de Fernanda a la calle no fue el final de mi historia, sino el despertar definitivo a una vida real, honesta y construida sobre bases que nadie, jamás, volvería a pisotear. El engaño siempre se cae por su propio peso, pero la dignidad no se negocia. Fernanda creyó que podía jugar con 2 cartas y burlarse del esfuerzo de Javier, pero terminó quedándose sola con sus mentiras. La vida nos enseña que cuando alguien te traiciona, no hay que desgastarse en gritos ni ruegos. Basta con mantener la cabeza fría, poner los límites claros y cerrar la puerta para siempre. Lo valioso de todo esto es que perder a alguien que no te valora nunca es una derrota, sino el espacio necesario para recuperar tu paz y abrirle la puerta a personas que de verdad suman y caminan de frente. Bueno, como digo, like y sub si os encanto. Gracias.